Hola, buenos días. Hoy estamos acá conversando acerca del libro de Michael Singer que se llama The Untethered Soul o La Liberación del Alma. Y ya estamos llegando al final, estamos hablando del capítulo 18, que es el camino, o sea, el secreto del camino del medio. Y ya para este punto del libro, él lo que nos está queriendo dar son como herramientas para realmente poder vivir de la forma que nos ha ido hablando a través del libro, ¿verdad? Donde empezamos a vivir desde este lugar mucho más auténtico y mucho más verdadero, que es nuestra esencia, que es nuestra conciencia, que es nuestra alma, conectados con esa verdad y no enganchados eh, con este apego que tenemos tan fuerte a lo que son nuestras estructuras mentales o lo que nos han enseñado o hemos creado como correcto o incorrecto, peligroso o no peligroso. Entonces ahorita él habla de, se está refiriendo a un libro que es el Tao Te Ching. El Tao Te Ching fue un libro escrito hace miles de años y un libro que tiene muchísima sabiduría. Y si fuéramos a como que poner toda esa sabiduría en una sola frase es lo especial, lo poderoso de vivir desde un camino del centro, que en los extremos es lo que nos sacan de nuestro centro. Entonces aquí da una imagen de un péndulo. Entonces, nosotros tenemos, o sea, hay un péndulo. Si el péndulo se va 30 grados para un lado, sabemos que ese péndulo va a irse 30 grados para el otro lado. Así es como funciona. Si está oscilando entre estos dos extremos. Ahora, interesantemente, el péndulo no puede quedarse en los extremos. No puede quedarse en los extremos, pero sí puede con mucha facilidad, sin ningún esfuerzo, quedarse en el centro. Entonces, esto es como una metáfora para nosotros, porque nosotros vamos caminando por la vida y podemos quedarnos en el centro. Nosotros tenemos la capacidad de ir caminando por la calle y ver el árbol, disfrutar el árbol y dejar el árbol pasar. Y ver el perro, observar el perro y dejarlo ir. Ver el vecino, sonreír al vecino y dejar esa experiencia irse. Pero lo que pasa es que nosotros vivimos entre dos extremos. Uno es apego a las cosas que quiero. Es que yo quiero hablar con ese vecino porque yo necesito comentarle al vecino que A, B o C. O vivimos en resistir, en esto es lo que yo no quiero, entonces voy a ver cómo hago para no vivir las cosas y las experiencias que me parecen poco deseables. Y realmente en este desgaste energético, que es lo que nos sucede, porque en vez de estar presente en el centro, estamos desgastando nuestra energía, ¿verdad? Tumbándonos entre un lado, un extremo y otro. Y él aquí da, ¿verdad? Como un ejemplo de, por ejemplo, una persona que fuma. O sea, una persona que fuma, mucho de su energía se desgasta en ese fumar, en dónde puedo fumar, es apropiado aquí fumar, no, aquí no puedo fumar adentro, voy a tener que irme afuera, pero afuera está frío, qué pereza tener que irme afuera para poder fumar. O sea, hay un desgaste energético. O la misma persona, o sea, entonces digamos que eso fue 30 grados hacia un lado. Esa misma persona cuando decide dejar de fumar, eso también es un desgaste energético. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Ya no puedo andar con esta gente tanto porque fuman muchísimo y me dan muchas ganas. Lo voy a hacer con, ¿verdad? Con los chewing gums, ¿verdad? Con estas gomitas o lo voy a hacer con el parche. O sea, hay un desgaste en tratar de llegar al centro. Y esto nos pasa a nosotros todos los días. En la medida que estamos tratando de resistir el mundo o estamos tratando de lograr algo, apegarnos a algo. Y aquí él no habla de esto en este libro, pero en su siguiente libro que se llama Un experimento de rendición o de rendirse, él cuenta su historia. O sea, él decidió a una edad relativamente temprana, como a los 20, 25 años, él decidió que iba a hacer de su vida un experimento. Y ese experimento iba a ser
que voy a aceptar la realidad tal cual es. No voy a tratar de cambiarla si me parece bonita o fea. Yo voy a aceptar lo que se me está presentando. Y realmente a través de este libro, él cuenta esta historia poderosísima de las cosas que suceden en su vida simplemente porque él soltó el control y aceptó la realidad, el momento presente que se le estaba enfrentando. Entonces se cuenta que en algún momento él decide que quiere vivir como, ¿verdad? Como en una finca, quiere vivir en medio de la naturaleza y empieza a construir su casa. Y después de construir esa casa, empieza a dar como clases de meditación, y entonces construye un espacio para poder dar esas clases. Y, o sea, él lo hizo por una necesidad de él. Tenía un deseo de tener su casa, tenía un deseo de dar estas clases de meditación, y entonces él aprende algo de construcción y lo hace. Y a raíz de eso empiezan a contratarlo para construir casas y para construir edificios. Y él termina con una empresa millonaria de construcción. Eventualmente, o sea, ese nunca fue su idea, ese nunca fue su plan. Porque como todos sabemos sin saberlo, es como que lo sabemos a nivel intelectual, pero nuestro corazón no lo cree. Los planes de Dios son más grandes que lo que nosotros tenemos para nosotros mismos. Entonces, él simplemente iba guiándose por su corazón, iba guiándose por lo que era no correcto, verdadero de su esencia. Su corazón quería construir tal cosa, la construyó con todo este amor y cariño, y de ahí nace el siguiente paso. Lo mismo pasó, cuenta que entra a un Radio Shack cuando apenas estaban saliendo las primeras computadoras personales. Y él, con esta ilusión de conocer de qué se trataba, compra, ¿verdad?, su computadora personal. Y él aprende a hacer lo que llaman coding. No sé cómo se dice coding en español, pero bueno, él empieza a hacer esto de coding, y empieza como a mejorar los programas que ya existen. Y eso, o sea, simplemente por interés, por curiosidad, no por exigencia. Y en algún momento dado, y ya no me acuerdo como que los detalles de esta historia, pero en algún momento dado le preguntan si él puede vender ese software. Y en vez de venderlo, se une con otra gente, y el punto es que termina otra vez con otra empresa gigante, la empresa que crea el software para todos los, pues como era como que el 80% de los médicos en Estados Unidos. Esto no fue una idea donde él, o sea, una idea que él dice, mira, esto me pertenece a mí. Él tenía la humildad de saber, esto no me pertenece a mí. Yo simplemente acepté el momento, acepté el reto, acepté lo que se me estaba poniendo enfrente. Y yo creo que esto hasta cierto punto nos ha pasado a todos, donde uno dice, mira, esta oportunidad nació, pero no nació por algo que yo hice. Esto nació porque resultó que me encontré a tal persona en el supermercado, y de ahí surgió la idea, de ahí surgió la reunión, de ahí surgió un montón de cosas. Porque hay un poder más allá. Entonces, si empezamos a vivir el camino del centro, si empezamos a, o sea, dejar de pelearnos o resistir la realidad, o de estar correteando detrás como locos de las cosas que nosotros creemos que es el camino para nosotros, para nuestro bien, cuando podemos estar en el centro y vivir en el presente, aceptar la realidad que tenemos enfrente, se nos va a abrir grandes caminos, y tras de eso tenemos la energía para abarcarlos, tenemos la energía para accionarlos, porque no tenemos estas fugas energéticas por estar en los extremos, en esos lados del péndulo. Así que bueno, espero que este concepto del péndulo, este concepto del camino del centro, esta idea de tener esa apertura, de que hay una inteligencia con mucho más capacidad de lo pequeñito que puede creer, o sea, que nuestra mente puede diseñar. Y si estamos abiertos a recibirla y accionar desde ahí, desde la confianza, desde la fe, tanto en nosotros como en algo más allá, vamos a poder vivir grandes experiencias. Vamos a poder posiblemente sentir esa satisfacción de lo que hemos podido crear, pero no porque nosotros lo hicimos solo, sino porque ahora sí estamos co-creando con el universo. Ahora sí estamos
participando activamente con una inteligencia superior. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana con el último capítulo, el capítulo número 19 del libro. Y ya casi vamos cerrando este libro, The Untethered Soul, de Michael Singer. Muchas gracias, que tengan un muy lindo jueves y nos vemos mañana. Chao, chao.